Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que Comenzamos. comenzamos. Y bueno, como nueva temporada, iniciando este año 2022, vamos a hablarles un poco en este mes sobre grandes conquistadores. Así que, pues bueno, Gerardo, dime cuál es el primero de estos grandes conquistadores con los que vamos a comenzar este mes de enero. Ok, bueno. La huella de la historia de este general, que además era macedonio, es absolutamente imborrable e indudable, tanto por sus hazañas como por su marcada personalidad. Durante su breve vida se convirtió en una temida leyenda con todos los ingredientes para acabar siendo un mito de la historia. Y sus palabras acertaban precisamente este poderoso halo que movía ejércitos enteros para saciar su inagotable ambición. No hay una parte de mi cuerpo que no tenga una cicatriz, y todos son por vosotros, por vuestra gloria y prosperidad. Llegó a afirmar en una ocasión, y evidentemente sus gestas estuvieron a la altura de los militares más audaces de la historia de toda la humanidad. En solo 11 años venció a la primer potencia de la época, el Imperio Persa, y conquistó un inmenso territorio que se extendía desde su Grecia natal hasta las puertas del subcontinente indio. Difundió la cultura griega que, fusionada con las culturas de las religiones sometidas, impregnó el lenguaje, la política, el arte y la literatura, así como la religión. A fin de cuentas, cambió el mundo de su época, y el día de hoy les traigo la magnífica historia del hombre rudo, culto y hábil guerrero, o nada más y nada menos que el mismísimo Alejandro Magno. ¿Ok? La verdad es que Alejandro Magno es uno de mis héroes favoritos de toda la historia. Por él es que empecé a leer un poco más de historia de la antigüedad. Y también un poco de la contemporánea, ya que muchas de sus técnicas hoy en día todavía se ocupan en algunos estilos militares, y todavía se ocupa en la historia militar sus hazañas militares para lograr conquistar todo esto que ya les resumí de manera muy breve en el intro, ¿de acuerdo? Bueno, las fuentes de la antigüedad que existen sobre la vida de Alejandro Magno son escasas, quiero dejar eso bien en claro. Y son la base de los estudios que se han realizado sobre la figura de Alejandro Magno, como Diodoro Sículo, así, Sículo, historiador del siglo I antes de nuestra era, que dedicó un volumen de su biblioteca histórica a la vida de Alejandro Magno. Plutarco, que era un historiador griego del siglo... Ay, ¿qué se escuchó? ¿Tiraste algo? ¿No? Ah. Plutarco era un historiador griego del siglo I, después de nuestra era, ¿no? Que escribió la biografía de Alejandro Magno en sus vidas paralelas. Quinto Curcio Rufo, rector e historiador romano del siglo I, escribió una historia de Alejandro Magno. Y Flavio Arriano, filósofo e historiador griego del siglo II, escribió su Anábasis de Alejandro Magno, uno de los escritos fundamentales sobre la vida y obra de el rey. ¿De acuerdo? Son los que básicamente se han ocupado como referencias y marcos teóricos para saber más acerca de la vida de Alejandro. Pero bueno, vamos a entrar en materia de lo que nos interesa. ¿Quién carambas es Alejandro? Bueno, Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, nacido en Pela, Grecia, aproximadamente entre el 20 y el 21 de julio del 356 antes de nuestra era, y fallecido en Babilonia entre el 10 y el 11 de junio del 323 antes de nuestra era. Mejor conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue rey de Macedonia, porque también se le conocía como Alejandro de Macedonia,
según a quien le preguntes, ¿no? Desde el 336 antes de nuestra era. Hegemón de Grecia, faraón de Egipto en el 332 antes de nuestra era, gran rey de Media y Persia en el 331 hasta la fecha de su muerte. Hijo del rey Filipo II de Macedonia, se convirtió en rey a la muerte de su madre en el año 336 y se embarcó en la conquista de la mayor parte del mundo conocida en aquellos tiempos. Es conocido como Magno, tanto por su genio militar como sus habilidades diplomáticas en el manejo de varios pueblos de las regiones que conquistó. Además, es reconocido por esparcir la cultura, el lenguaje y el pensamiento de griegos desde Grecia hasta a través de lo que fue Asia Menor, Egipto y Mesopotamia hasta la India. Y por ende, iniciado la era del mundo helenístico. Podemos decir que él es el padre de muchos de los lenguajes y de las culturas que hoy por hoy conocemos, ya que evidentemente en su paso histórico y en su paso militar fue tratando de unificar todas estas culturas y todos estos lenguajes para formar uno mismo, o bien lo que hoy conoceríamos como la Unión Europea. ¿Ok? Ok. Hay varias leyendas en torno a su infancia, ¿no? Desde que si fue tocado por los dioses y que estaba su historia ya marcada, muchas leyendas, ajá. Pero una de las más conocidas es la que cuenta cómo Filipo compró un caballo al que nadie conseguía domesticar ni montar. Y siendo Alejandro aún un niño, se percató de aquel caballo que se asustaba de su propia sombra, por lo que montó dirigiéndole la cara al sol y consiguió domarlo, de tal forma que no le diera la sombra y que evidentemente no se espantara. Y bueno, el caballo se llamaría Bucentauro. Y tras lo sucedido, su padre le dijo, búscate otro reino, hijo, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti. Desde chico ya Filipo veía en su hijo una persona que iba a ser eh, destinada por los dioses, ¿no? A dominar más allá de Macedonia. El caballo le acompañó a lo largo de sus batallas. De hecho, habrá que decir que ese caballo era su estandarte de guerra, por el cual era reconocido como Napoleón con su caballo blanco, ¿no? Ujú. Pero aquí era Bucentauro, el que era ¿Y reconocido de en qué las color batallas. era Bucentauro? Creo que era negro, si no mal recuerdo. Creo. A lo mejor me equivoco. Parece ser que Alejandro era de baja estatura, medía unos 60, más o menos, y físicamente estaba bastante bien agraciado, era muy guapo y además estaba, pues, como todos los griegos de la época, ¿no? Se conoce que tenía el hábito de inclinar algo la cabeza, perdón, hacia el lado derecho, no así como que estuviera todo el tiempo chueco, pero ligeramente tenía inclinada la cabeza. Parece ser que era zurdo, pues antes de cada batalla lanzaba una flecha hacia el cielo y en algunas de sus culturas porta objetos en la mano izquierda, por lo que se tiende a pensar que era zurdo, ¿de acuerdo? Entonces básicamente, pues era un poco, ¿cómo decirlo? Distinto a los de la época, ¿no? Poquito, no mucho, ¿ok? Ahora, Alejandro tuvo una educación aristocrática en la corte. Obviamente, pues era hijo de un emperador y pues tenía que tener una educación distinta a la de las demás. Tal y como era costumbre en la nobleza de Macedonia, la educación militar y física era un pilar básico. Si ustedes han visto algunas películas de aquellas épocas y todo, pues bueno, todos desde chiquitos se les inculcaba el valor de educar tanto la mente como el físico, ¿no? Y básicamente pues estaban bien mameis, bien tronados, bien fortachones, pero también eran bastante inteligentes, no como ahora que están tronados y son tontos, ¿no? Pero bueno, además su madre Olimpia decidió que si tenía que estudiar en cuanto a la milicia y a la parte física, no había mejor persona que Leónidas para enseñarle todo esto. Así que se le puso a Leónidas como maestro, educador de sus primeras cuestas militares y la educación militar y obviamente pues, lo físico, ¿no? Que le inculcó la educación física casi de manera exclusiva. Le enseñó las mejores técnicas de la época, era, digamos así, como el coach que todo el mundo quería tener, ¿no? Y bueno, su padre Filipo estaba interesado en cultivar un futuro rey que fuera totalmente refinado, y por ello contrató a Lisímaco de Acarnia para enseñarle a leer, escribir y tocar la lira,
porque evidentemente quería que fuera una persona culta, ¿no? Ese tutelaje incluiría en Alejandro el amor perpetuo hacia la lectura y la música, ya que pues le inculcaron cosas que le fueron creando ese hábito de la música y de la lectura. A la edad de 14 años, Alejandro fue introducido al filósofo griego Aristóteles. Sí, nada más y nada menos que Aristóteles. El reconocidísimo Aristóteles fue su maestro, ¿no? Y bueno, el cual Filipo contrató como un tutor privado. O sea, dijo, este nada más puede ser de mi hijo. No me importa si tiene más alumnos, no me importa si tiene más estudiantes, solamente va a ser para mi hijo. Ujú. Alejandro estudiaría con Aristóteles por los siguientes 3 años, y los dos permanecieron en correspondencia a lo largo de las posteriores campañas de Alejandro, ya que Alejandro vivía encantado y enamorado de Aristóteles, ¿no? Habrá que decir que sí, era un enamoramiento pues entre hombres, se podría decir, como todo pasaba en Grecia, ¿no? El que tú repartieras tu conocimiento, pues también tenías que repartir algunos favores sexuales, ¿no? Y de esa manera se te compartía ese conocimiento, ¿no? Nada por una parte de depravación ni nada por el estilo, sino simplemente como tener ¿cómo se dice? Pues como un padrino, ¿no? Que te ayudara en toda esta parte. Bueno, de aquí, eh, um, para Alejandro, el maestro griego fue posiblemente la persona más influyente en su vida, más que su padre y más que cualquier otra persona. De él aprendió las gestas de los héroes homéricos, como una especial devoción por Aquiles, con quien se identificaba, y el interés por el ancho mundo que se extendía más allá de los confines de Grecia, a cuyos límites se propuso llegar. Estimuló en él curiosidad y le enseñó las cualidades de un gobernante que quisiera ser recordado para siempre, igual que lo que pasaba con Aquiles, ¿no? Que Aquiles siempre su más grande deseo fue que se le recordara por ser el más grande guerrero de toda la historia, ¿no? Aristóteles le mostró el camino para llegar a ser más que Alejandro III de Macedonia y que se convirtiera en una leyenda inmortal llamada Megas Alexandros. ¿Qué quiere decir esto? El más grande de todos, ¿no? O lo que sería en el español, Alejandro Magno, ¿no? El conquistador, que en menos de 10 años lograría lo inimaginable, que era conquistar el inmenso imperio persa, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es toda la infancia que podemos tener de él. Esto es básicamente, él se dedicó a estudiar tanto las artes como la filosofía, estudiar su cuerpo, trabajar su cuerpo y estudiar la parte militar, ¿de acuerdo? Y bueno, el padre de Alejandro, Filipo, contrajo matrimonio de nuevo, lo que provocó que su derecho al trono peligrase, y este hecho enemistó tanto a su padre como a Alejandro, ¿no? Porque decía, oye, yo soy tu hijo y pues, te estás casando con alguien más y vas a tener hijos y eso me va a poner a mí en riesgo, ¿no? Y entonces Filipo murió asesinado en el año 336 antes de nuestra era. Y Alejandro aseguró de que no quedará vivo ninguno de los herederos que pudiera ponerle en peligro su reclamo al trono, ¿no? Historias que ya conocemos, historias que ya son hasta cierto punto normales para nosotros, rolleros, ¿verdad? Y bueno, así fue como se convirtió en rey de Macedonia a la edad de nada más y nada menos de 20 años. Hay muchas cosas en común entre todos los conquistadores de los que vamos a hablar, pero bueno. Ajá. Así es. Aunque en realidad su acceso al trono no fue nada fácil, como pareciera, ya que tuvo una fuerte oposición por parte de algunas polis griegas que se alzaron en armas en su contra. ¿Qué es una polis griega? Eran como pequeñas ciudades o pequeños conjuntos habitacionales que tenían sus propias formas de gobierno que estaban, digámoslo así, como regidas individualmente, pero que tenían un acuerdo con el emperador anterior o el que era dueño máximo de esas tierras, ¿no? Entonces, obviamente, pues al fallecer Filipo, él se tuvo que enfrentar a estas polis que no estaban del todo de acuerdo con que él fuera el emperador, ¿no? Pero bueno, Alejandro dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse, ¿no? Porque evidentemente era más fácil rebelarse, buscar una independencia, ¿no? Del yugo de ese gobierno anterior a pues, someterse al nuevo, ¿no? Decían, mira, no es por mala onda, pero ya estuvimos mucho tiempo sometidos, muchas gracias, no nos gustó, ¿no?
Y enseguida, en el año 334, lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa o Arquémenida, fundado 2 siglos antes de él, Ciro el Grande, en el año 539 al 530 de nuestra era. Continuando así la empresa que su padre había iniciado poco antes de morir, una guerra de venganza de los griegos, bajo el liderazgo de Macedonia, contra los persas. Que de hecho, habrá que decir que en aquellos tiempos el imperio persa era la potencia mundial militar, ¿no? Eh, pues digámoslo así, por natura, ¿no? Siempre estaban peleados con los griegos, por ver quién tenía la armada más fuerte, ¿no? Y además por el dominio o el control de mayor territorio, ¿no? Básicamente. Pero bueno, con un ejército pequeño de unos 300 infantes y 5.000 jinetes, Alejandro Magno se impuso invariablemente sobre sus enemigos. Eh, Uno podría decir, bueno, son muy pocos soldados. Para la época, la realidad es que eran muchas personas contra los que se iban a enfrentar a los persas, ¿no? Porque los persas era toda una armada, ¿no? Y él solamente contaba con 30 infantes y 5.000 jinetes. Y aún así Alejandro Magno se impuso. Y bueno, ¿cómo se impuso? Pues bueno, a merced de su excelencia en organización y adiestramiento militar, así como el valor y genio estratégico que demostró, ¿no? Básicamente les ganó con esto y no con la fuerza, ¿no? Estrategia se llama. Estrategia, básicamente, ¿no? Las innovaciones militares introducidas por Filipo II, como la táctica de la línea oblicua, suministraban ventajas adicionales. La destreza militar de Alejandro fue notada por primera vez en la batalla de Queronea, en el año 338 antes de nuestra era. A pesar de tener solamente 18 años, ayudó a cambiar el curso de la batalla en una victoria decisiva para Macedonia, que derrotó a las ciudades de estado de los aliados griegos. Esto fue previo a esta batalla que tuvo con los persas. Sí, fue Ahora, ¿qué antes de es? ser emperador, ¿no? Porque el emperador fue hasta los 20. Es cuando le tiró paro a su papá para demostrarle que él podía ser emperador, ¿no? ¿Cuál es la táctica de la línea oblicua? Bueno, lo que se hace es que se pone una línea de soldados, una, dos, tres líneas, y la última, la de los jinetes, que es la más grande. Entonces lo que hace es que se va empujando toda esta línea, la de los caballos, va empujando a la contraria, y esto lo único que hacen es llegar y rematar. Entonces, hagan de cuenta que va haciendo más pequeñito, pequeñito, pequeñito el ejército, lo va reduciendo en un flanco, para que ese flanco se vaya recorriendo, recorriendo, recorriendo hasta llegar al centro, y el centro es atacado por los infantes. Básicamente así es como funciona la línea oblicua. Lo que se hace actualmente como vamos a atacar el flanco izquierdo, atacar el flanco derecho, bueno, es un ataque en línea oblicua, básicamente. Ahora, con un ejército de 32.000 de infantería y 5.100 de caballería, Alejandro cruzó hacia Asia Menor en el año 334 y saqueó la ciudad de Baalbek. Habrá que decir que ya tenía un ejército más grandecito, no tanto, a lo mejor por 100 o 200 personas, pero ya hacía la diferencia, ¿no? Y bueno, esta ciudad de Baalbek la renombró como Heliópolis. Después liberó a la ciudad griega de Éfeso del dominio persa y ofreció reconstruir el templo de Artemisa, que había sido destruido por un incendio en la noche de su nacimiento. Pero la ciudad rechazó ese gesto. De hecho, habrá que decir que él se sentía identificado con este templo porque decía que debido a su nacimiento se había quemado ese templo, ¿no? Debido a la magnificencia de su nacimiento, así como un ser eh, de luz que había irradiado el cielo, ¿no? Y los dioses, se había quemado el templo de Artemisa. Ya habíamos platicado del templo de Artemisa, de las 7 maravillas del mundo. Si quieres saber más, revisen el de los 7 maravillas y ahí vas a ver más del templo de Artemisa. Bueno, y ahora ya sabemos que se destruyó por el nacimiento de Alejandro Magno. Esa es la teoría que él tenía, ¿no? Él decía que era por eso, pero puede ser, ¿no? Pero bueno, la gente de la ciudad le dijo, no, aquí no hacemos eso, no aceptamos los tributos de esa manera, gracias, se te agradece, pero no va por ahí, ¿no? Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, poniendo así fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre. Básicamente Alejandro vino a aplacar todas las rebeliones y a decir, el que manda soy yo, y si quieren, y si no, se la van a ver con mi ejército, ¿no? Alejandro cruzó el Esponto hacia Asia Menor en el 334,
y comenzó la conquista del Imperio Persa, regido por Darío III. Como un dato curioso que encontré, Darío huyó del campo de batalla, dejando a su familia atrás, y Darío III sería más tarde asesinado por uno de sus sátrapas o gobernantes provinciales, llamado Besos, para evitar que se rindiera. Habrá que decir que Darío, al ver que Alejandro llegaba con toda esta fuerza y estaba arrasando y era un genio militar, le dio miedo y dijo, ahí se ven, ahí se quedan, mi vida está primero, ¿no? Y se fue, y uno de sus atrapos, que eran sus como manos derechas, ¿no? Le dijo, no, güey, ¿a dónde vas? O sea, la batalla está para enfrente, no para atrás, ¿no? Y para evitar que se rindiera y evitar que su ejército que quedaba siguiera los pasos de Darío, Besos lo que hizo fue pues, matarlo, ¿no? Lo mató y dijo, usted será todo el gobernador que usted quiera, pero Pero es pues un cobarde. es usted un cobarde, básicamente, ¿no? Y bueno, Besos, que no es Jeff Bezos, pero supongo que debe tener algo que ver con Besos, continuó la resistencia contra Alejandro en Irán Oriental y durante su ruta para perseguir a Besos llegó a Sogdiana y Bactriana, donde entabló una relación de confianza con el sátrapa persa Arstrabo II, con cuya hija, la princesa Roxana, se casó. Porque evidentemente, como en toda la historia que también ya hemos visto, las mejores alianzas militares y las mejores alianzas gubernamentales son matrimonios, ¿no? Entonces, se estrecharon los lazos con la aristocracia local, integrando a varios miles de iraníes en el ejército de Alejandro. Y esta sería su compañía a partir de ahí en las campañas sucesivas. Digamos que él llegó con griegos, tomó algunos macedonios y terminó cerrando con iraníes, ¿no? Ya tenía un ejército sumamente poderoso, muy numeroso, y que además pues, no le podían decir que no, porque pues estaba casado con la hija del sátrapa, ¿no? El sátrapa, dan de cuenta que es como un gobernante, pero más poderoso que pues, un simple pelagatos de ahí. Gobernante. Ajá. En fin. Eh, además, Alejandro asumió el hábito de genuflexión ante sí, lo que se conoce como prosquinesis. Que los que pregunten qué carambas es eso, es la reverencia, ¿no? Que hacen actualmente los súbditos al rey, a la reina, al emperador, solamente que Alejandro era más manchado. Alejandro introdujo esta costumbre del imperio persa y del ejército persa, forzando a aquellos que dirigía hacia él a arrodillarse primero y besar su mano. Algo que los griegos detestaban porque lo asumían como un acto humillante. Entonces, él no solamente pedía reverencia, sino que les pedía que se encaran enfrente de él, le besaran la mano y entonces los podía atender. Mientras no existían para él. Si ¿De me besas acuerdo? mi mano, te vas. Prácticamente, ¿no? Prácticamente lo que hacen ahorita con el Papa, Ujú. más o menos, así nada más que acá sí se encaban totalmente. ¿De acuerdo? Las tropas macedonias se sintieron cada vez más incómodas con la aparente identificación y adopción de costumbres persas de Alejandro, porque decían que estaba de patrias, que estaba traicionando a su propio imperio, eso no es lo que le habían enseñado, pero, como dice la frase, al lugar donde fueres, ¿no? Básicamente. Claro. Entonces, conspiraciones de asesinato se tramaron solo para ver si podían rebelarse y los conspiradores fueron ejecutados. Incluso, aun cuando fueran muy buenos amigos de Alejandro. De hecho, existe una historia en la que uno de sus mejores amigos de la infancia le dijo, o sea, ¿qué onda contigo, güey? ¿No? Tú no eras así, ¿qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? Antes eras chévere, ¿no? Y le dijo, viejo, Soy emperador. ¿qué te digo? ¿No? Uh-huh. Y entonces este dijo, no, ya lo perdimos, se quiso rebelar, Alejandro se enteró y le dijo, sorry, ¿ya viste quién era chévere? Y lo mató, básicamente. Pero bueno, Alejandro continuó saqueando las ciudades de Fenicias, de Sidón, y después se fue a conquistar Alepo. En el 332 conquistó Siria y después Egipto en el 331. Habrá que decir que fue uno de los primeros conquistadores que llegó de tierras muy, muy lejanas hasta Egipto, ¿no?
Ya habrá una similitud más adelante con otro conquistador que también llegó a Egipto, que ya les contaré después la historia, donde fundó la ciudad llamada Alejandría. ¿Por qué? Pues porque chinga tu madre, ¿no? Porque me llamo Alejandro y se tiene que llamar la ciudad de Alejandro, o sea, Alejandría, ¿no? Y en el oráculo de Siwa, en el oasis egipcio del mismo nombre, proclamado un hijo de Dios Zeus Amón, prácticamente un hijo de ambos dioses, Un hijo de Dios del Dios. de los más fuertes y los más conocidos de ambas culturas, ¿no? Y bueno, Pues lo pues, mismo, tenía que adoptar la cultura del lugar a donde iba. y que de alguna otra forma no le puedes decir que no, porque pues Zeus y Amón son los dioses máximos Por de eso ambos. es lo que digo, o sea, finalmente es adoptar los dioses de la cultura que estás conquistando, ¿no? O sea, no Ujú. adoptarla como propia, sino más bien para unificar culturas y que esa cultura te siga, Ajá, no te vea como un enemigo. yo diría que es más como una especie de cero pedos, cero problemas, ¿no? Pues es que finalmente es como, mm, Fue inteligente, no llegó a ser como los españoles con México. exacto, porque finalmente dice, ok, ya, hago como que yo creo en tus dioses, pero le Ujú. pongo también parte de mi De los cosecha míos, y ya no estoy transgrediendo los tuyos. sí. Y cuando me veas pasar, pues vas a pensar que soy hijo de Amón. Y cuando los míos me vean pasar, van a pensar que soy hijo de Zeus. Entonces, fue inteligente. Pero bueno, a pesar de haber conquistado Egipto, porque sí lo conquistó, Alejandro no estaba interesado en imponer sus propias ideas como eran, ¿no? Como la religión o el comportamiento de otros pueblos, mientras que se mantuvieran voluntariamente en las líneas de abastecimiento abiertas para alimentar y equipar, obviamente, a sus soldados. Digamos que es, mira, tú sigue adorando a tus dioses, tú sigue construyendo tus pirámides, a mí no me importa, a mí nada más déjame mi línea abierta para de Grecia hasta acá llegar con mis abastos de armas, de comida, de todo, y tú haz lo que quieras. Eres mío, págame tributo, pero sigue haciendo lo que se te pegue la gana hacer. Eres mío, si te rebelas, sabes lo que te espera. Fin. Así de fácil y sencillo. Los que no están conmigo, están contra mí, ¿no? Y bueno, Sencillo. obviamente fue muy inteligente, ¿no? Esta línea de abastecimiento era un importante aspecto de su habilidad para gobernar vastas áreas, que se iba, perdón, que iba a ser descuidada por sus sucesores, ¿no? Digamos que Alejandro lo que hizo es, a mí no me importa doblegarlos porque ya están doblegados, no necesito ponerles el pie en el cuello, ¿no? Para demostrar mi potencia, estás doblegado, ahí te quedas, ¿no? Yo te voy a seguir tomando en cuenta que eres un pueblo doblegado, que eres parte de mí, pero pues tú haz lo que tú quieras. Tú sabes quién es papá al final del día, ¿no? Ujú. Pero sus sucesores no hicieron lo mismo, y ahorita platicaremos de eso. Esto no significa, sin embargo, que no suprimiera despiadadamente sublevaciones o que vacilara en aniquilar brutalmente a quienes se lo oponían. O sea, era inteligente, pero no era Más no tonto. tonto. Uh-huh. Él veía la ventaja, pero no quería decir que se hiciera de la vista gorda. Si a alguien se le ponía al brinco, pues lo mataba, así de fácil y sencillo, ¿no? Básicamente aplicaba la ley de la Unión Soviética, ¿no? Clavo que se alza la cabeza, le das el martillazo. Fin, ¿no? Todos tienen que estar aplacaditos, ¿no? Pero bueno, el hábito de Alejandro de tomar en exceso era bien conocido, porque era un pedote. La verdad es que sí era un pedote. A pesar de ser capaz de gran diplomacia y habilidad en el trato de los pueblos conquistados y con sus gobernantes, Alejandro no era muy conocido por tolerar opiniones personales en conflicto con la suya. Y esta intolerancia era exacerbada por la bebida. Digamos que Alejandro mató, si no igual, casi la misma cantidad de personas cuando andaba pedo que Que cuando cuando estaba no. sobrio. Ajá. Digamos que él decía, no, 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 que ya Alejandro, Ahorita. no, ni merga, ¿no? ¿Cuánto cuesta tu país, no? Tú no sabes con quién estás hablando, yo soy hijo de un dios. Bueno, básicamente como cualquier amigo ebrio que tenemos, bueno, así, ¿no? Y básicamente Alejandro, pues era mala copa, ¿no? Cuando tomaba se ponía muy violento.
y de hecho cuando tomaba perdía toda esta noción de educación y diplomacia que tenía cuando estaba sobrio, ¿no? Pero bueno, pues ¿quién le podía decir que no? Ya que estaba siendo victorioso en las batallas del Gránico en el 334, Isos en el 333, Huamalea en el 331 y del puerto, perdón, y la puerta persa del 330. Y se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus. O sea, básicamente todo, todo el Mediterráneo, ¿no? Básicamente. También fue dueño de Asia Central y del actual Afganistán, donde Alejandro Magno se lanzó a conquistar la India, porque dijo, pues ya conquisté la mitad de acá, sí puedo, ¿no? ¿Por qué Y no? esta campaña de la India fue del 327 al 325, albergando ya un proyecto de dominación mundial. Una vez que ya vio que sí podía, dijo, pues ya tengo los soldados, ya tengo todo, pues no veo por qué no, voy por todas las canicas, ¿no? Y bueno, en las batallas a través del 327 y el 326, Alejandro sometió a las tribus indias, enfrentando finalmente al rey Poros de Paulavas en la batalla del río Hidaspes en el año 326 antes de nuestra era, donde Poros cargó contra la fuerza de Alejandro con elefantes y luchó tan valiente con sus tropas que, después de derrotarlo, Alejandro lo instaló como gobernante de una región más amplia de la que anteriormente tenía. Le ¿Con reconoció elefantes dijiste? con elefantes, porque estaba en la India. Ah, sí. Bueno, Tenía ni modo que atacara con qué. con camellos, ¿no? Con camellos, los elefantes causan más miedo. Entonces, Alejandro le dijo, mira, te respeto, y como muestra de mi respeto es, no te voy a matar, te voy a regalar tierras más grandes, vas a ser un gobernador de esas tierras, pero pues, cuando te necesite vienes, ¿va? Órale, chido, ¿no? Entonces, pues así es como hacía negocios Alejandro, ¿no? Y básicamente así se ganaba el respeto también de la gente, ¿no? Pero bueno, en esta campaña, el caballo de Alejandro, Bucéfalo, fue muerto en batalla y Alejandro nombró una de las dos ciudades que fundó después de la batalla como Bucefala, en su honor. El caballo fue herido, salvando la vida de Alejandro, evidentemente, y en su honor hizo este detalle, ¿no? Aunque incorporó la parte occidental de la India, hubo de renunciar a continuar avanzando hacia el este por el amotinamiento de sus tropas, agotadas por tan larga sucesión de conquistas y batallas. Ahora, habrá que decir que Alejandro también era muy manchadito con sus tropas, ya que los hacía marchar y marchar y marchar y marchar y marchar por días. Y además, sus técnicas eran para la época muy represivas. Después, muchos militares de la época las copiaron, como por ejemplo, utilizar la espada corta y no la espada larga, para tener un conflicto cuerpo a cuerpo, ¿no? En donde los griegos, por naturaleza, eran mejores, ¿no? Y que traer lanzas como los romanos o atacar en falanges, pues no les servía, porque ellos físicamente eran más hábiles. Esa es una. Dos, la otra técnica que tenía es que les cortó el cabello y los rasuró, les cortó toda la barba a todos los soldados. Primero se pensó que por higiene, pero no fue así. La realidad es que les cortó la barba y el cabello para que no los jalaran en las batallas, ya que algunas veces cuando tenían la barba muy larga, iban en el caballo y los agarraban de la barba y ¡pum! Los jalaban, ¿no? O había personas que terminaban pues con problemas de cuero cabelludo porque en las batallas, cuando eran cuerpo a cuerpo, pues les jalaban el cabello, ¿no? Entonces, lo que dijo Alejandro fue, no va más, adiós cabello, adiós barba, y todos pulcros, ¿no? Además que se dice que a Alejandro no le crecía la barba, entonces que era como una especie como de envidia, ¿no? Como un poco lo que pasó con el hijo de, el esposo de Catarina la Grande, que igual no le salía barba y pues, Ah, pues no quiero ajá. que nadie en mi corte traiga barba, y que la Ujú. cortas, y si no, me pagas impuestos. Que también ya lo vimos en nuestro capítulo de los impuestos, Ujú. para que lo chequen. Pero bueno, básicamente esas fueron las cosas que a los soldados pues no les cayeron nada bien, Como que no además era de que tan obviamente lindo y amable con su lo que, ejército. lo que pasa es que él decía, se hace, pero no les explicaba por qué.
Entonces, en la tradición griega, pues tú sabes que todos los griegos tenían una barba así no muy larga, pues era signo de inteligencia, de un rango mayor, de mayor educación, etcétera, porque Aristóteles, Platón, todos ellos tenían barba. Entonces, obviamente era una señal de eso. Pero Alejandro dijo, sí está bien, pero en la guerra a mí no me sirve. Como yo te quiero en el frente a frente, en el mano a Pero mano. no solamente hablas de la barba, sino también de la parte en la que los hacía marchar, caminar. O sea, cuando muchos, ya veremos algunos de los conquistadores, los trataban como, mira cómo soy tu igual, y aquí no. Sí, pero les doraba la píldora. Ya les explicaré en el siguiente, que hizo exactamente lo mismo que Alejandro, exactamente las mismas conquistas, exactamente todo, Ujú. pero lo que él hacía y la diferencia es que él sí les explicaba, oigan, vamos a marchar todo el día por esto, esto, esto y esto, para cuando lleguemos los agarremos dormidos, la. Pero Alejandro era de, vamos a marchar, ¿por qué? Porque ¿Qué lo vas a digo yo. marchar? ¿Por qué vas a marchar? ¿No? Y si no quieres, le pasamos espada. Entonces, por eso la gente se empezó aparte de que ya estaban cansadas, imagínate, las batallas no duraban 2 minutos, ¿no? Y aparte ya tenías una experiencia, un background de 4 o 5 batallas atrás, ¿no? En la que decías, ya Alejandro, oye, ya párale, güey, ¿no? O sea, ya me Ya, por cansé, favor, ya. ya, güey, ¿no? Entonces, tuvo que detener esta conquista para ir a regresar a los pueblos conquistados a ver qué pedo con sus soldados, ¿no? Pero bueno, su objetivo principal como rey fue siempre la conquista del Imperio Persa, iniciando así una gran contienda en el año 364 con 40,000 hombres que lucharon en la conquista y que finalmente alcanzó 4 años después, convirtiéndose en el rey de Media y Persia. Habrá que decir que Alejandro tenía pleito casado con los persas, porque atacaba Alejandro, estos güeyes iban cediendo poquito a poquito el campo de batalla. Cuando Alejandro decía, ya, me voy a otro lado, ahorita regreso, los persas regresaban con más fuerza, entonces volvían a regresar toda la línea, ¿no? Y entonces otra vez Alejandro regresaba de donde estuviera Egipto, la India, donde estuviera, regresaba, en chinga, volvía a avanzar todo, pero nunca daba el golpe final, hasta que dijo Alejandro, ya, ya, güey, o sea, ya déjate ganar, ¿no? Les ganó, llevó una fuerza mayor, les ganó, pero pues evidentemente le costó mucho tiempo, ¿no? 4 años de desgaste militar. Pero bueno, en poco más de 10 años, Alejandro Magno había creado, tras la estela de su padre, uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo antiguo. Además, unió las culturas griegas y persas bajo una misma lengua, una misma moneda y un comercio. Digámoslo así, que es lo que hoy conocemos como la Unión Europea, con el euro, ¿no? Que básicamente es la misma moneda para toda Europa, ¿no? Salvo uno que otro país, pero que evidentemente beneficia a todas las comunidades europeas, ¿no? Pero bueno, lo que hizo Alejandro se impulsó en el desarrollo comercial con expediciones geográficas, como la mandada por Nearcos, cuya flota descendió por el Indo y retomó la costa persa del Índico y el Golfo Pérsico hasta la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Entonces, estábamos diciendo que ya llegaron más allá de lo conocido hasta aquella época, ¿no? Claro. Ujú. ¿Por qué? Porque era muy fácil. Ya no tenías que convertir una moneda. Tú llegabas con tu misma moneda, llegabas con tu misma lengua, con tu misma cultura y decías, aquí está, no tengo que hacer una conversión de monedas. Entonces, evidentemente, lo que se pagaba en Grecia se terminaba pagando en todos los demás lugares que había conquistado ya Como Alejandro, el dólar. básicamente, ¿no? También se construyeron carreteras y canales de riego que antes no existían y que obviamente por ser griego retomó de algunas ideas romanas, ¿no? Y empezó a crear caminos y puentes, digámoslo así, ¿no? La fusión cultural se hizo en torno a la imposición del griego como la lengua común, o mejor conocido como koiné, y se fundaron unas 70 ciudades nuevas, la mayor parte de ellas con el nombre de Alejandro, o de Alejandría para incrementar su imagen pública de Dios y adoptó el título de Sahan o Sahá, o sea, rey de reyes, usado por los gobernantes del primer imperio persa. Obviamente les metió ahí la estocada, ¿no? Ya los voy a doblar, adórenme como me tienen que adorar, ¿no? Y bueno, la principal región de Egipto y otras en Siria, Mesopotamia, Sogdiana, Bactriana, India y Carmania, donde
retomó los nombres de los máximos gobernantes o las máximas figuras de aquella época, ¿no? Por ejemplo, en Egipto pudo llamar a un faraón, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Pues porque Alejandro, ¿no? Porque era Dios. Bueno, también, ¿no? Estaba tocado por Dios. Estaba Ahora, tocado, pero no por Dios. mira, la realidad es que estuve buscando mucho y lo único que se pone como defecto era que era muy vanidoso, Egocéntrico. egocéntrico y que tenía este problema con el chupe. De ahí en fuera, Pero pues el... lo egocéntrico ya con eso, o sea, para Alejandro, Alejandrina, no, Alejandría, no sé qué. pero muchos de la época decían que lo hacía no tanto como una egocentricidad, o sea, sí, parte sí, pero era como para decir, señores, dobléguense, ¿no? Es como lo que pasó en su momento con la Segunda Guerra Mundial con Stalingrado y la obsesión de Hitler por destruir Stalingrado. No es que Stalingrado tuviera nada maravilloso ni nada por el estilo, nada más una pinche fuente ahí en la que nunca pudieron llegar, ¿no? Pero era Stalingrado, era la ciudad de Stalin. O sea, le das en la torre a Stalingrado, le das en la torre a Rusia, ¿no? Y Ujú, aquí pasó ujú. exactamente lo mismo. O sea, Alejandría, ¿no? O la ciudad de Alejandro, pues si tiras a Alejandría, le pegas en el orgullo a Alejandro, básicamente, ¿no? Pero bueno, tras enterarse de que muchos de sus satrapas y delegados militares habían abusado de sus poderes en su ausencia en las ciudades que él había otorgado amablemente, ¿no? Alejandro ejecutó a varios de ellos, como ejemplo, mientras se dirigía a Susa. Fácil. Te pasaste de lanza, te mueres. Ajá. Oye, pero que yo soy tu amigo. Ya maté uno hace un tiempo, ¿no? ¿Qué te hace pensar que no te voy a matar a ti? Y más como te estás pasando de lanza con la gente, ¿no? Porque habrá que decir que Alejandro eso sí lo tenía muy claro. El pueblo era primero, ¿no? O sea, para él, tanto sus subordinados como su pueblo eran primero, ¿no? Muchas de las veces en las gestas militares, él veía cómo, pero hacía que llegara comida y bebida fresca, todo fresco, a sus hombres, ¿no? Ujú. Era de, ok, ya pelearon, ya me rindieron lo que yo tenía que rendir, ahí está su comida, ahí está su bebida, se acabó. Y su pago, porque eso sí, él sí era de los que pagaba sueldos, bueno, salarios a sus ejércitos, ¿no? Y bueno, como gesto de agradecimiento, Alejandro pagó las deudas de sus soldados y anunció que enviaría a los veteranos mayores a Macedonia bajo el mando de Cratero, pero sus tropas malinterpretaron sus intenciones y se amotinaron en la ciudad de Opis, negándose a partir y criticando con amargura su adopción de las costumbres y formas de vestir de los persas. Les dijo, a ver, güeyes, no, o sea, ustedes ya están cansados, ya hicieron muchas batallas, ya están muy heridos, ya están cansados física y mentalmente. Lo que yo quiero es regresarlos como honor para que les hagan una marcha, para que los festejen, para que ustedes regresen con su familia. Y además les voy a pagar todo, o sea, todos los viáticos están patrocinados por mí. Y Ujú. aún así ellos lo pensaron mal y ellos dijeron, no, este güey nos quiere matar. Y dijeron, no, 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 señor, nos quedamos aquí con usted. Bueno, yo decía, ¿no? Pero bueno, Se los estaba también, ofreciendo, pero si no quieren, está bien. Me lo ahorro. pero también fue criticado por su forma de vestir, ya que se empezaba a vestir como persa, empezaba a traer las vestimentas tradicionales Mm. persas, empezaba a tener costumbres persas, ¿no? Y eso ya no le gustó a los soldados, ¿no? Pero bueno, así como la introducción de oficiales y soldados persas en las unidades macedonias. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas unidades todavía tenían los regimientos griegos, ¿no? Tenían las posiciones griegas, utilizaban las armas griegas, eran de formaciones griegas, y cuando Alejandro le empezó a dar importancia al imperio persa, ¿no? Los empezó a incorporar en las batallas y utilizaba sus guerreros élite y los ponía como generales en los batallones griegos, cosa que ya no les gustó mucho porque decían, oiga señor, pero usted es griego, ¿por qué se viste y se comporta como persa? ¿No? Te estás comportando como lo que prometiste destruir, Alejandro, reacciona, ¿no? Pero bueno, después de todo esto, Alejandro ejecutó a las cabecillas del motín, de los que no quisieron regresar y de los que lo estuvieron criticando por vestirse con faldita, pero obviamente perdonó a las tropas. Les dijo, ustedes no tienen la culpa, eran estos güeyes, ¿no? En un intento de crear una atmósfera de armonía entre sus súbditos persas y macedonios, casó en una ceremonia masiva a sus oficiales más importantes con persas y a otros
nobles de Susa. Pero pocas de esas parejas duraron más de un año. ¿Por qué? Pues porque era como de... Porque sí, porque se casaron gracias nada más a los intereses del señor y me gusta para ti, cásate. Así es, ¿no? Que lo Digamos, beses, bésalo, ¿no? a ver, cojan, ¿no? Así casi, casi. Sí, algo así. Pero bueno, mientras tanto, en su regreso, Alejandro descubrió que algunos hombres habían saqueado la tumba de Ciro II el Grande y los ejecutó sin titubear, ya que se trataba de los hombres que debía vigilar la tumba de Alejandro, ¿no? Honoraba, ¿no? Alejandro honraba a Ciro el Así. Grande y el que hayan hecho esto para él fue como una traición, ¿no? Y dijo, si esto le hicieron a este güey, ¿qué me ¿Qué me espera a mí? espera a mí? Ajá. ¿No? Pero bueno, tras viajar a Ecbatana para recuperar lo que le quedaba del tesoro persa, su amigo más íntimo, Hefestión, murió a causa de una enfermedad o envenenado, según a quien le preguntes, lo que afectó mucho a Alejandro. Según relatan las crónicas, Alejandro se volvió loco de dolor. Aquí ya fue donde empezó a Debe haber debrayar. sido su amante, ¿no? Era su nalguita. Se hizo afeitar la cabeza y canceló todos los festejos. Alejandro partió a Babilonia con el cadáver de su amigo, celebró fastuosos juegos funerarios en su recuerdo e hizo construir un mausoleo enorme en su honor. Habrá que decir que Alejandro a partir de aquí cambió totalmente. Alejandro se debrayó y empezó ya a hacer cosas que ya rayaban en la megalomanía, más o menos. Pero bueno, al recuperarse de la muerte de Festión, Alejandro regresó a sus planes de expandir su imperio, pero nunca llegó a realizarlos. Aquí ya hizo un plan total y estratégico de voy a llegar aquí, le voy a tirar a este, me voy a casar con esta, voy a hacer esto, pero ya pensando en grande, ya no nada más como de voy a conquistar este pueblito y si me da chance de pasarme al otro lado, los conquisto. Ajá. Aquí ya tenía todo un plan. Pero bueno. Alejandro murió en Babilonia, en el palacio de Nabucodonosor II, a la edad de 32 años. No, chavo. Súper chavo. Le faltaba poco más de un mes para cumplir Ahora los sí, ¿verdad? 33. Súper chavo. Súper chavo. Como que de unos meses para acá, ¿verdad? Ahora Ya sí, son muy súper jóvenes esos chavo. güeyes. Pero bueno, le faltaba poco más de un mes para cumplir los 33 años de edad. El 10 o 11 de junio del 323, antes de nuestra era, después de sufrir de fiebres altas por más de 10 días. Las teorías de su muerte han variado desde envenenamiento hasta la malaria, o bien una infección bacteriana por tomar agua contaminada en sus múltiples viajes, o bien la fiebre del Nilo, o bien una recaída de la malaria que había contraído en el año 336, entre muchas otras tantas, ¿Cuánto ¿no? tiempo después de que murió su amigo Moreno? Un año o dos, más o menos. Es que las dataciones están muy raras, Sí, sí, entonces, sí, muy raro. pues, puede ser que un año o dos, pero estamos hablando de que el güey, Y es que también sí tuvo contacto con el cadáver. esa es otra, que también se baraja mucho, ¿no? Que a lo mejor al fallecer este chavo y él llevar El el cuerpo. cadáver, se haya infectado de alguna enfermedad, Y no pero sé, igual a lo mejor hasta hizo necrofilia ahí o... mira, son griegos. Para la época te diría que todo es posible. Bueno, Pero bueno, las teorías son esas y muchas de ellas también dicen que pudo haber sido cansancio y agotamiento. también puede ser un cansancio mental, ¿no? Porque ya al debrayarse con la muerte de su amigo y estar todo el tiempo pensando o estar a lo mejor en estados eufóricos y no descansar, también pudo haber sido. Y Y contraes cualquier enfermedad porque te bajan las defensas. la teoría más documentada es la de Plutarco, que dice lo siguiente, que durante 14 días antes de su muerte, Alejandro entretuvo a su navarca Nearco y a su amigo Medio de Larisa con una larga ronda de bebidas. O sea, se pusieron una mega hiperpeda, después de la cual cayó en fiebre, de la que ya nunca se recuperó. Una de las hipótesis posibles es que sufrió una pancreatitis aguda por tanto beber, ya que los síntomas que sufrió eran similares, según los explicadas por los autores de la época, que encajarían con los propios de la enfermedad. El problema aquí es que
pues no se sabe a ciencia cierta. Yo me voy más por la idea de Plutarco, porque él documentó esta parte de la fiesta de 14 días que estuvieron ahí chupando, ¿no? Y que bebían día, noche, día, noche, día, noche, día y noche, que pudo haber sido, ¿no? Pero también hay una parte en la que Plutarco nos dice. Plutarco hace referencia respecto a su última cena con vida, en la que se internaba en extensos baños de inmersión para curarse y sacrificar a los dioses, lo que sugiere la práctica de la hidroterapia, muy común en los griegos. Ahora, según el profesor Peter Green, profesor emérito de la Universidad de Austin, Texas, nos dice, si nos preguntamos qué fue lo que lo mató, disponemos de todo un conjunto de respuestas de las cuales podemos hacer conclusiones, ¿no? Desde la malaria, que si el amigo, que si la bebida, etc. Y es posible que se tratara de una conjunción de todas ellas. Nunca superó del todo la terrible herida de flecha que recibió en la India, que casi lo mató, además de que para aquella época la malaria era una enfermedad endémica o cualquiera de esas enfermedades que se encontró en estos lugares a los que fue, que probablemente pudiera haber tenido en los últimos días. Recordemos que en aquellas épocas había enfermedades propias de cada país y de cada estado a los que se iba, ¿no? Sí, claro. En este caso la malaria era endémica de la India, ¿no? Y que probablemente pudo haber sido la que lo mató. No, nunca eliminó su cuerpo la malaria, solamente pues, necesitaba un pretextito para explotar y matarlo, ¿no? Pero bueno, cuando se le preguntó quién debería sucederle a Alejandro, respondió al más fuerte. Eso fue lo que él dijo. ¿Quién gusta usted que lo releve? El más fuerte, ¿no? Quien sea, pero pues que sea el más fuerte, ¿no? ¿Y tu hijos? Respuesta que llevó a su imperio a ser dividido en cuatro partes. Cuatro para sus generales máximos. Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Pero el imperio de Alejandro Magno apenas sobrevivió a la muerte de su creador, ya que se desencadenaron luchas sucesorias en las que murieron las esposas e hijos de Alejandro, hasta que el imperio quedó repartido entre sus generales. Los generales habían quedado con las cuatro partes, pero evidentemente en pro de que los hijos de Alejandro tomaran el lugar. O sea, se cuenta como un tutor, ¿no? Esta es tu tierra, pero la va a proteger él hasta que tú crezcas. Y una vez que tú crezcas, Ya. te lo quedas, ¿no? Pero bueno, básicamente hubo un relajo, se mataron unos con otros, empezaron a hacer revueltas por todos lados, quisieron someterse a los pueblos que Alejandro había respetado, ¿no? Que les había respetado sus creencias, sus religiones, todo esto los quisieron someter y dijeron, ya se murió el que adoraba a los persas, ahora va la nuestra, ¿no? Y pues evidentemente fue una pelea de egos ahí, ¿no? Pero bueno, sus reinados de Alejandro se dividen de la siguiente manera. Rey de Macedonia, del 336 al 323, hegemón de Grecia, del 336 al 323, faraón de Egipto, del 332 al 323, rey de Media y Persia, del 330 al 323. Básicamente estamos hablando de que dominó a los imperios top de la época, los dominó y tan los dominó que lo nombraron la máxima autoridad de sus tierras. Y bueno, una vez muerto Alejandro, su cuerpo se colocó en un sarcófago antropomorfo de oro que se puso una vez, a su vez, perdón, en otro ataúd de oro y se cubrió con una capa púrpura. Pusieron este ataúd junto a su armadura en un carruaje dorado que tenía un techo abovedado soportado por peristilos jónicos, o sea, como estas torrecitas que tenemos aquí, estos, no iónicos, jónicos. Según una leyenda, se conservó el cadáver de Alejandro en un recipiente de arcilla lleno de miel, que puede actuar como conservante. Para los que no saben, la miel anteriormente se ocupaba para muchas cosas. Muchas cosas. Pero bueno, he introducido en un ataúd de cristal. Claudio
Eliano cuenta que Ptolomeo robó el cuerpo mientras lo llevaba a Macedonia y lo llevó a Alejandría, donde se mostró hasta la antigüedad tardía. Ptolomeo IX, uno de los últimos sucesores de Ptolomeo I, reemplazó el sarcófago de Alejandro por uno de cristal y fundió el oro del original para acuñar monedas y saldar deudas. ¿Por qué? Pues porque ya no había respeto. Y bueno, todas estas deudas surgieron durante su reinado. Los ciudadanos de Alejandría se mostraron horrorizados por ver esto y poco después Ptolomeo IX fue asesinado. Después de que Roma ocupara Egipto definitivamente en el año 29 antes de nuestra era, la tumba de Alejandro fue saqueada y el propio cuerpo de Alejandro Magno flagelado por los mismos emperadores romanos. El emperador Octavio Augusto le rompió la nariz a Alejandro, para que se imaginen. Luego, Pompeyo el Grande robó su capa. Se dice que el emperador romano Calígula saqueó la tumba, robando la coraza de Alejandro para ponérsela. Alrededor del 200, después de nuestra era, el emperador Septimio Severo cerró la tumba de Alejandro al público. Su hijo y sucesor, Caracalla, admiraba mucho a Alejandro y visitó la tumba durante su reina. Tras esto, los detalles sobre el destino de la tumba son confusos. No hay más datos. Sí, no hay, en la actualidad no se conoce cuál es la tumba. De hecho, hace poquito decían que habían descubierto la tumba de Alejandro Magno, pero que no sabían si era, que como la movieron, o sea, como hubo varios movimientos en la tumba, no sabían si era una de las tumbas o era la tumba final de Alejandro Magno. Pero bueno, todo lo que se sabe de la tumba y de las decoraciones están descritas por Diodoro con gran detalle. Y una de ellas es la decoración del carruaje, la cual fue descrita de la siguiente manera. El féretro era de oro y el cuerpo que contenía estaba cubierto de especias preciosas. Los cubría un paño mortuario púrpura bordado en oro, sobre el cual se exponía la panoplia de Alejandro, o sea, su casaca de guerra. Encima se construyó un templo dorado, columnas jónicas de oro, entrelazadas con acanto. Sustentaban un techo abovedado de escamas de oro incrustadas de joyas y coronada por un relumbrante corona de olivo de oro bajo el sol llameaba como los relámpagos. En cada esquina se alzaba una victoria, también en noble metal, que sostenía un trofeo. La cornisa de oro abajo estaba grabada en relieve de testas de ibice, de las que prendían anillas doradas que sustentaban una guirnalda brillante policromada. En los extremos tenía borlas y de estas pendían grandes campanas de timbre diáfano y resonante. Bajo la cornisa había pintado un friso. En el primer panel, Alejandro aparecía en un carro de gala, con un cetro realmente espléndido en las manos, acompañado de guardaespaldas macedonios y persas. El segundo representaba un desfile de elefantes indios de la guerra, el tercero a la caballería en orden de combate y al último a la flota. Los espacios entre las columnas estaban cubiertos por una malla dorada que protegía del sol y de la lluvia el sarcófago tapizado, pero no obstruía la mirada de los visitantes. Disponía de una entrada guardada por los leones de oro. Los ejes de las ruedas doradas acababan en cabezas de león cuyos dientes sostenían lanzas. Algo habían inventado para proteger la carga de los golpes. La estructura era acarreada por 74 mulas que, en tiros de A4, estaban uncidas a 4 yugos. Cada mula contaba con una corona dorada y un cascabel de oro colgado de la quijada y un collar incrustado en gemas. Básicamente, eso es todo lo que se sabe de Alejandro Pero el también Grande. puede ser una, pues, o sea, no puede ser real también la descripción, o sea, también puede ser como una invención, como engrandeciendo lo que fue, ¿no? Porque pues a ciencia cierta no se conoce la tumba. Lo que sí sabemos es de la vida, Uh-huh. porque muchos, obviamente, escritores del tiempo, pues sí llevan llevando los Sí, lo datos y todo. describieron y todo. Ajá. Lo que no se sabe mucho es de su infancia y Y de la muerte, su sí. muerte, ¿no? Uh-huh. De la muerte, digo que yo me inclino más por lo que dijo Plutarco, ¿no? Uh-huh. De que pudo haberse puesto una peda que lo terminó matando, ¿no?
o bien la suma de todas las enfermedades y todas las consecuencias que ya traía encima, ¿no? Claro. Tal vez para la edad, nosotros ahorita lo veamos como de, ay, pues estaba muy chavo, o ay, pues para esa edad, pues para que te muera está cañón, pero para la época, ya haber llegado a Sí, los no, treinta y esa edad tantos era años, ya, ajá, sí, sí, sí. ya era una persona adulta, ¿no? Muy adulta. Ujú. Entonces, vaya, esa es la vida de Alejandro Magno, el máximo conquistador. Ah, y admirado por algunos de los conquistadores que vamos a hablar también. Muy admirado. Sí, así que pues bueno, qué buen inicio de grandes conquistadores. Duro, fuerte, crudo, pero real. Muy ególatra. Pero justo, hasta cierto punto. Sí, De hecho, muchas veces le pidió a Aristóteles que lo... ¿Sí era Aristóteles? sí. Sí, que lo acompañara en las guerras. Y Aristóteles decía, no, es que yo no soy un ¿Qué ser de voy a andar guerra, haciendo ¿no? ahí? Claro. Dice, si quieres te acompaño y me quedo en la tienda, tú date de golpes por allá y ya que vengas platicamos y nos echamos si quieres una chela, lo que tú quieras, pero yo no soy un ser de guerra, güey, entonces, ¿para qué me quieres allá? ¿No? Y de hecho Aristóteles empezó a separar mucho de él cuando empezó a tomar estas ideas persas, ¿no? De la inclinación y de que le besaban la mano. Dijo, es Sí, que sí, ya, sí. Ya te ya estás yendo perdiste para lo otro que lado. eras. Sí, ya Ujú. lo que empezaste muy bien, todavía el duelo con cuchillos y los monos estaba bien, pero ya te fuiste, te debrayaste, Claro. ¿no? Y pues eso ya no quedó con Aristóteles. Le dijo, papi, eso ya, acá, Y cuando ya acá empiezan ya a no tomar va. otras ideas, es cuando ya se pierden o pierden la esencia, ¿no? Ujú. Cuando perdió el lado humano, más bien. Ujú. Bueno, pues muy interesante la historia de Alejandro. Bueno, lo poco que se conoce de Alejandro, porque pues sí, hay ciertos huecos en el tiempo. Y más pues porque pues en ese tiempo, y ya vimos que se perdieron muchas cosas en la Biblioteca de Alejandría y se perdieron muchas cosas en muchos otros lugares por todo esto de que no se quiere, no querían que se conociera. Entonces, como no querían que se conociera más allá, pues se perdió mucho. Que de alguna u otra forma ahora se entiende por qué hizo la biblioteca. Ujú. Porque el güey nunca quiso eliminar a las culturas, No, al sino contrario, las quería quiso unir, ¿no? hacer un compendio, ¿no? Y decir, aquí en este lugar se va a tener todo lo de todas las culturas, ¿no? Y el faro de Alejandría se hizo más que otra cosa para los barcos, que eran esta línea de abastecimiento hacia otros, a otros lugares, ¿no? La verdad es que por Pues eso digo, muy no bien, estaba tan crazy. además, es muy interesante. Pues bueno, este es el primero de los grandes conquistadores que veremos en este mes. Esperen los siguientes, que también son muy interesantes. Y pues esperamos que les guste. Coméntenos qué más saben sobre Alejandro Magno, si les gustó, si no les gustó. Si vieron la película con Angelina Jolie, Ah, ah, yo no lo he visto. hay una película de Alejandro Magno, es malísima. Pues La bueno, única escena ahí buena es coméntenlo. la del caballo, esa está buena. Bueno, pues coméntenlo ahí en los comentarios y pues bueno, denle like, compartir, síganos en todas nuestras redes sociales y esperen los siguientes conquistadores. Muy buenos, Así por cierto. que, pues bueno, vamos. Vámonos. Nos vemos y qué bonito inicio de año. Nos vemos en el siguiente episodio. Así que, Cuídense. bye.